Queridos amigos, buenas noches. En la Radio del Misterio también tenemos nuestro particular clásico. Es decir, un evento, un acontecimiento que, al igual que en el deporte, concentra todas las miradas, todos los anhelos, todas las esperanzas, y que ocurre muy de vez en cuando. Pues bien, estamos relativamente cerca, próximos a esa fecha, 9 de junio, el clásico del misterio, Alerta OVNI 2012 en Milenio 3. Y es que hay cosas que evidentemente son un clásico. Todo comenzó en 1979, Antonio José Alés, el maestro de las alertas OVNI, y si hacemos que la gente, incluso con webcams, logremos hacer una especie de gran coordenada, de gran alerta webcam, situándola hacia las propias ventanas, da igual dónde vivas, con tal de que veas un pedazo de cielo, da igual tu región. Habrá en muchos puntos amigos de este programa, amigos de toda la vida, amigos que con el mismo entusiasmo, la misma pasión, la misma forma de sentir las cosas, estarán en algunos lugares, cerca del mar, cerca de la campiña, cerca de la llanura, en las montañas, y en esos lugares podréis acudir, siempre con el respeto, siempre con ese anhelo, siempre con la forma de ser que habéis demostrado a lo largo de 10 años. ¿Qué mejor forma, amigos, pienso yo, de celebrar eso, una década en la radio ininterrumpida, todos los fines de mi semana con vosotros, una larga labor, y os queremos agradecer toda esa compañía. ¿Y cuál es el clásico? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Pues una alerta OVNI. A mí me parecía algo, sinceramente, que quizá ya, haciéndolo una vez, ¿para qué repetir? Y pasaban los años, y la gente nos decía, Iker, ¿cuándo una alerta OVNI? Pues quizás sea el momento, pero va a ser, os lo aseguro, todavía mucho más auténtica. ¿Y por qué va a ser más auténtica? Pues muy sencillo, imaginaos que cualquier persona, por ejemplo, Enrique Chazarra, que estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, observa algo, con la gente que está allí. Ese algo se puede grabar directamente con el móvil. Ese algo podemos recibirlo en tiempo real. En nuestra sede central de datos, diremos el lugar, en nuestra sede central de datos, nosotros iremos rebotando toda esa información. Y los tentáculos del mundo, los tentáculos de la red, la radio, la red y las redes sociales unidas, emitirán y harán eco de esa información. Podremos veros de alguna forma en esos lugares. Podremos saber cómo está la noche en ciertos sitios. Podremos comprobar con nuestros ojos en un experimento multimedia, yo creo que jamás realizado, si hay un planeta, un satélite que nos confunde, y podremos corroborar los datos. Y podremos, si hay algo anómalo, observarlo. Porque esa noche del 9 de junio, decenas de miles de cámaras digitales, porque la diferencia es que hoy uno es una central informativa y puede enviar esa información, decenas, ¿por qué no cientos de miles de cámaras digitales estarán vigilando los cielos de todo el mundo? De inmediato en nuestras vías de contacto toda la información. Yo creo que la noticia es importante. Ahora venimos con una investigación que de verdad os va a estremecer y fascinar, creo yo. Conmigo ha logrado ese efecto, pero esta noticia es importante y hay que darla. Hoy es el primer aldabonazo. Guillermo León, en las páginas de La Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google+, ya estará distribuyendo toda la información. No os preocupéis, semana a semana, y en una especie de boletín que vamos a hacer, iremos dando todas las coordenadas, todos los datos. Podéis proponernos ideas, podéis decirnos dónde vais a estar, podéis acudir a los puntos que poco a poco van a ir creciendo. El mundo entero está invitado, el mundo entero puede participar en esta propuesta digna de Quijotes que van a la contra de todo en este siglo XXI. Si existen los ovnis, si de vez en cuando se pasean por nuestro espacio, si hay algo más allá de lo físico, lo tangible y lo explicable, si esas señales pueden darse, es la noche ideal, la noche perfecta, la noche en la que más vigilantes va a haber, con los medios nunca soñados, con la posibilidad de intercambiar toda esa información en tiempo real, de cotejarla entre todos. Va a ser la alerta más común que nunca. Vamos a investigar de verdad a fondo, vamos a hacerlo entre todos. Y me diréis, ¿y dónde puedo acudir? Pues muy bien, si tú estás dispuesto, amigo o amiga de Milenio 3, tenga la edad que tengas, con tal de que poseas esa ilusión que no se haya marchitado en ti, vamos a ir dando punto por punto en las redes sociales. Toda la información la tenéis en ikerjimenez.com, como siempre. Guillermo León al mando del mundo digital. Vamos a ir dando los puntos donde esos amigos van a estar de vigilancia, esos puestos avanzados, esos puestos de corresponsalía donde podéis acudir, pero también, por supuesto, desde cualquier otro rincón. Si no podéis ir a estos sitios, podéis hacer vuestra propia alerta OVNI. Prismáticos preparados, móvil preparado y posibilidad de ponerse en contacto con nosotros de inmediato, por un mensaje, por un mail, por un muro de Facebook, claro que sí.
Lugares importantes, los damos ahora mismo. Es la primera información sobre la alerta OVNI, alerta mundial OVNI en la SER 2000. Puntos de encuentro, vamos a llamarlos así. Red de corresponsales amigos. Atención, por favor, tomad nota. Enrique Chazarra estará en la zona de Álava. Todos los lugares que se han elegido son especiales. Todos los lugares tienen una historia. Todos los lugares tienen un porqué. No son cualquier lugar. Puerto de Herrera, madre mía, ahí estaba yo con 14 años buscando ovnis. Puerto de Herrera, Álava, sé que Javier Sierra también andaba por ahí. Allí estará Enrique Chazarra. Alberto Cerezuela estará en la zona del Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá estará a las afueras de Toledo. Le daremos muchos más datos, mucho más precisos la próxima semana. Tomás Hijo estará en un lugar como Las Batuecas, en la provincia de Salamanca, zona ovni por excelencia, zona mítica y telúrica. Joaquín Abenza, ni más ni menos, estará con todo su equipo y todo desplegado en el desierto de los Rodeos en Ceutí, Murcia, lugar de extraños seres, extrañas huellas y no menos extraños ovnis, incluso investigados por el ejército. Diego Marañón, ni más ni menos, nuestro hombre en la red también, estará en las campas de Ucieda, en Cantabria, lugar de manifestaciones no identificadas en esas campiñas. Allí estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos, estará en otro punto clave, Bonal de Ibor, en Cáceres. Estamos buscando lugares donde han pasado muchas cosas y donde la gente habitualmente no acude y donde quizá el 9J pueda pasar algo. David Zurdo estará en el embalse del Pardo, en pleno... Y se siguen sumando amigos. Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el Pantano de la Jarosa, en Madrid, otro lugar caliente. José Gregorio González, ni más ni menos, se me ponen los pelos de punta otra vez. Montaña Roja, La Tejita, en la isla de Tenerife. Sabéis que hay dos montañas rojas, en Lanzarote y en Tenerife. Aquí La Tejita, ni más ni menos. Decir eso es decir ufología, decir encuentros cercanos, decir historia de lo más extraño ocurrido en nuestro país. Pues ahí, la noche del 9J, estarán nuestros amigos de Canarias, en el Roque Nublo, en Gáldar. Ahí es nada, estará Luis Javier Velasco, en el lugar quizá del caso más impresionante de todos los tiempos, junio del 76. Ángel Briongos, las parameras de Aragón nos contemplan, en La Gabarda, en Huesca. ¿Por qué? Porque han pasado cosas y hay que estar cerca, con muchas cámaras y mucho entusiasmo. Pepe Ortiz, en la zona de Utrera, Morón de la Frontera, Sevilla, en un entorno muy peculiar, donde han pasado también cosas y donde podéis contar con él. José Luis Hermida, en otro lugar dentro del Aljarafe sevillano. Y Chema Font, en la zona de Sóller, La Tramontana, en Mallorca, otro lugar de encuentros con lo extraño. Son solo los primeros 15 compañeros, 15 amigos, pero habrá muchísimos más por todo el mundo. ¿Queréis participar? Es el momento. Podéis ser investigadores, podéis actuar todos a una con nosotros. Alerta 2012 es ya una realidad. La fecha, 9J. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Recuerdo con mucha emoción, y es inevitable, una portada del Heraldo de Aragón después de la experiencia que hicimos en 2004. Un niño con un telescopio en mitad de los Monegros. Abajo, en el titular, magnífico por parte de estos compañeros de Aragón, decía: él también es un cazador de ovnis. Carlos Largo, compañero, ¿estás por ahí? Hola Iker, buenas noches. ¿No se te ponen los pelos de punta, amigo? Tengo unas ganas tremendas ya de que llegue el 9J. Claro que sí. Vamos a dar días de contacto, no solo para empezar ya nuestra investigación, sino para que tengan muy claro todos nuestros amigos y amigas del programa, de cualquier rincón del mundo, que Fermín Agustí, que Carlos Largo, que Guillermo León, que Diego Marañón, que Javier Sierra, Santi Camacho, Javier Pérez Campos, todo el mundo está trabajando, recopilando ya información, y que nadie tiene por qué quedarse fuera, sea la edad que sea, el lugar que sea, el rincón donde uno esté. Todo el mundo, a su manera, puede participar, incluso hasta los que no tengan un trozo de cielo. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos, pueden darnos ideas, pueden opinar sobre lo que está ocurriendo. Lo importante es que seamos muchos y estemos juntos con un mismo latido. Vías de contacto para cualquier persona, Carlos, desde ya, desde hoy, que quiera informarse, que quiera saber algo más, que quiera estar atento a la alerta OVNI 9 de junio. Desde luego que sí, Iker. Nuestro compañero Guillermo León ya está colgando información a través de esas vías de contacto, la página web de referencia ikerjimenez.com y por supuesto también las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Es muy sencillo, para toda aquella persona que quiera colaborar con nosotros y participar en la gran alerta del 2012 en la cadena SER, se tiene que meter en ikerjimenez.com y nos puede escribir al siguiente correo. Lo repito 2 veces despacito para que la gente lo pueda recoger. Alerta 2012 con número @ikerjimenez.com. Alerta 2012 con número @ikerjimenez.com.
Y como te decía también, Iker, en las redes sociales también iremos colgando información poquito a poco según vaya llegando los datos. Y por supuesto en Twitter también hemos creado un hashtag que la gente ya puede ir escribiendo también, hashtag para todo el mundo que no esté familiarizado. Es un tema en el que vamos a debatir y colgar información, por supuesto, y ese hashtag es una almohadilla AO 2012 con número, almohadilla AO 2012 con número. De alerta OVNI. Eso va a ser el código AO 2012, no está nada mal. Tenemos un caso impresionante, Carlos, pero vamos a esperar hasta después del informativo para empezar con toda la historia de nuevos casos de supuesta reencarnación. Os va a apasionar. Lo que trae Javi Pérez Campos es impresionante, pero yo quiero estar estos 10 minutos, es de rigor, es de ley, hasta que lleguen las noticias, vamos, como mandan los cánones, aquí en la SER, hablando con nuestros amigos y presentando ya. ¿Me decías algo, Carlos? Sí, hemos puesto además, relacionado con ese tema que vamos a contar hoy aquí en Milenio 3, una encuesta en ikerjimenez.com que es: ¿creéis en la reencarnación? Y hemos dado, como siempre, dos opciones, el sí y el no. Ahora mismo el 54% de los votos opina que sí creen en la reencarnación. Pues eso va a ser después de las noticias, Carlos. Eso es, y un pequeño sorteo también que vamos a hacer hoy de nuestro compañero Javier Pérez Campos, que acaba de publicar el libro 2012, Los enigmas del apocalipsis maya, de la editorial Oberón del Grupo Anaya. Así que muy atentos y participad a través de las vías de contacto. Un gran libro, además pone 2012. ¿Serán señales? ¿Serán sincronicidades? Central de datos, ya iremos dando nosotros los datos precisos de dónde nos vamos a encontrar. No queremos hacer algo con una aglomeración fundamental como fue la otra alerta OVNI en Madrid, eso hay que dejarlo claro. Yo quiero que seáis investigadores, yo quiero que investiguéis. Estaremos en un sitio de España, por supuesto, eso queda claro, y estaremos trabajando, simplemente trabajando. Va a ser un concepto totalmente diferente. Sinceramente, yo quiero que desde un lugar el equipo trabaje y trabajéis con nosotros. Aquí ya no interesa tanto el eco que podemos tener, que eso ya lo sabemos. Puede quedar pretencioso, pero ya sabemos qué es este programa y sobre todo sabemos quiénes sois y la fe que tenéis en este tipo de experimentos. Ya nos lo demostrasteis. Bien, no es tanto eso, sino de verdad investigar, sino de verdad que seamos muchísimos y que tengamos la máxima información posible. Así que nosotros estaremos en un punto de España y os doy otro dato. Habrá varios compañeros que estarán en redes móviles, es decir, en unidades móviles desplazándose en tiempo real por diferentes puntos de España. Quizá los veáis, quizá os encontréis con ellos, en vehículos, con cámaras y todo tipo de aparataje, no en un punto concreto, sino circulando por España en diferentes unidades móviles. Al mismo tiempo, tengo que agradecer a la dirección de la cadena SER todo su apoyo. Habrá unidades móviles en muchos puntos de esta red de amigos, pero sobre todo estoy seguro que muchas personas, por cuenta propia, tendrán sus lugares predilectos, querrán estar a solas y nos interesa, porque con un simple móvil pueden ser corresponsales de esta gran alerta OVNI, de esta gran red de sueños. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Cuando uno lanza estas palabras a través de la radio 8 años después, pues chico, siente algo que está muy profundo, siente algo que es la autenticidad del fenómeno OVNI, que nos ha marcado profundamente, que puede gustar más a unos o a otros. Y uno piensa, bueno, una alerta OVNI. Y de repente cuando se mete en el fregado, cuando dice 10 años, vamos a celebrarlos, pero por todo lo alto, pues siente un latido que yo sé que tú comprendes mejor que nadie. Bueno, comprendo y además participo de él, pero fíjate, no solamente eso, sino que yo creo que lo que estamos haciendo es provocar. Provocamos a los que nunca han vivido una alerta OVNI, que también los hay y que van a tener la primera ocasión en su vida de coordinarse con miles de personas en todas partes del mundo para vigilar los cielos, y provocar también a aquellos que han vivido otras alertas, que han sentido esa emoción de encontrarse de repente lejos de la civilización, debajo del mayor espectáculo que existe, que es el universo, y poder sintonizar con él. Lo de menos va a ser si vemos o no vemos cosas en el cielo. Lo demás va a ser que vamos a poder poner los ojos en el infinito, Iker. Madre mía, cuando lancemos con toda la fuerza del mundo, con miles de personas unidas, estas músicas, por ejemplo, hacia el espacio, como una llamada, sin ningún rubor, porque yo creo absolutamente en el fenómeno OVNI, creo que existe, no sé bien qué es, pero creo que existe y que es capaz de cambiar vidas, y encima para bien. Y ojalá haya muchos niños que
que se emocionen con el tema, que deriven hacia la astronomía, o no, o hacia la ufología, o hacia ver la naturaleza, y que sobre todo nunca olviden esa noche con sus padres y sus amigos. Yo sé de unos cuantos niños que van a vivir esta experiencia especial. sí, de verdad que sí. Santiago Camacho, comandante, ¿cómo estás? Buenas noches, Iker. Pues emocionado y a la expectativa de toda esta operación, de este inmenso operativo que vamos a poner en marcha, porque, como muy bien has dicho, va a ser por primera vez un acontecimiento que ha sido una noche de los transistores durante décadas, pero esta vez va a ser distinto. Esta vez va a ser una noche de los transistores, va a ser una noche de los ordenadores, va a ser una noche de los teléfonos móviles, de las cámaras digitales, de las redes sociales. Y la verdad es que la magnitud del experimento es completamente inédita. Vamos a tener la oportunidad de tener información a tiempo real de todo el mundo, en todo el mundo. Y bueno, la verdad es que la ilusión de ver qué sale, qué resulta de todo esto, simplemente ya como experimento de comunicación, independientemente de que veamos o no veamos algo, de que suceda o no suceda, ¿qué sucederá? Yo estoy convencido. Pues la verdad es que es una expectativa de esas que, como muy bien decía Carlos Largo, le ponen a uno los pelos de picos pardos. Pues sí, Santi, y es como nos embarcamos en otra, ¿no? Es decir, estamos vivos, estamos con ganas de volver a ser niños, de desempolvar las viejas emociones, el fenómeno ovni tan escurridizo, pero que además, curiosamente, y esto es muy importante, lo sabe bien Carlos Largo, de repente ha habido un reflote, de repente al llegar el 2012 y antes, en los últimos meses del 2011, de pronto... Y tendremos seguro a César Cabo también muy atento, imagino, y otros compañeros del mundo de la vigilancia aérea, porque yo creo que todo el mundo está invitado, todo el mundo. Sé que va a haber militares, sé que va a haber guardias civiles, sé que va a haber personas en los lugares más insospechados, ya los hubo en el 2004, pero esa sensación, ¿no?, de ir un poco más allá, de salirnos de, a veces, esta grisura cotidiana. Y yo estoy convencido que van a pasar cosas. En la alerta anterior del 2004 hubo momentos de mucha emoción, y parece que algo que podía ser un satélite o no, de forma triangular, nunca lo sabremos con exactitud, pero eso es lo que nosotros creímos ver, atravesó parte de España, y qué momentos cuando diferentes corresponsales lo iban contando. Sin duda, compañeros, creo que un hecho diferenciador absolutamente, comparándolo con el resto de alertas, es la nueva generación que lo va a vivir y el soporte, es decir, unir la ilusión antigua, la ilusión tremenda. Yo esta tarde cogí el libro Alerta OVNI, realizado por gente de la cadena SER, Antonio Joseales, Andrés Madrid. Les mando mi abrazo a Andrés Madrid y al otro lado del cosmos a Antonio Joseales, y se volvían a poner los pelos de punta al iniciar esa frase de atención, atención, os hablan los hombres del planeta Tierra. Una sensación, la radio como posible antena receptora de algo que es un misterio irritante, fascinante y alucinante como pocos. Pero, compañeros, yo creo, para concluir, que precisamente ya no solo la tecnología, sino algo que yo observo desde el desconocimiento, que es la capacidad de la gente, de los amigos y amigas que están ahí fuera, de intercambiarse información, de reagruparse, de hacer su propia alerta. Yo, Iker Jiménez, no les puedo decir cómo tiene que ser su alerta. La alerta OVNI 2012 del 9J va a ser la que quiera cada uno, porque lo que está demostrando la gente también, la buena gente de Milenio 3, es que saben abrir espacios de debate, que saben agruparse. Habrá un montón de grupos, entre comillas, apócrifos, y gracias a Dios, que estarán en diferentes lugares porque ellos han quedado así y porque no les gusta, no les conviene, no quieren ir al grupo que nosotros designemos. No pasa nada. Cuantos más grupos, por la cuenta y riesgo de la gente, mucho mejor. Javier, Santi, esa es la gran diferencia, que la tecnología nos da unas posibilidades de imagen, por ejemplo, que convierten el espectáculo en algo que ya no es ni radio, ni tele, ni redes sociales. Ya no sé ni lo que es como todo junto. Y no solo eso, sino que estamos a muchas semanas vista todavía del evento, lo cual les está dando a todos nuestros oyentes la oportunidad de empezar ya a coordinarse, de empezar a decidir qué lugares son los idóneos para hacer esa observación, con más personas o con menos, con más equipo o con menos, en fin, la ocasión única, excepcional, de poder crear un gran, yo creo que inimaginable equipo de trabajo. Vamos a hacer una cosa, esa es la clave, Javier, y una vez más tú siempre das en ella, equipo de trabajo. Es que no queremos hacer un programa, yo voy a ser muy sincero, como creo que siempre lo soy. Hay emociones en la vida imborrables. Esa del alerta 2004 fue tan fuerte que por eso no hemos querido repetir algo para hacer algo muy similar. Había que esperar un momento clave, una fecha clave. 8 años hemos tardado, 8 años, y creo que hemos aprendido muchas cosas. La técnica es mejor, el equipo está a tope, la gente
que congregamos todo esto, creo que somos como una familia, fuera y dentro de los micrófonos, y hay muchas ganas, pero había que hacerlo en el momento exacto. Y yo pienso que tú has dado la clave, y esa va a ser una clave diferenciadora. No queremos hacer un programa para que se nos oiga más, os lo aseguro, para tener solamente un eco, ¿cómo decirlo?, publicitario, porque nos impresionó hasta dónde llegó, ¿no?, a nivel de cifras, de datos, la alerta OVNI. No. Javier Sierra acaba de dar la clave, que yo he mencionado con mis compañeros en alguna ocasión. Equipo de trabajo. Nosotros tenemos la punta de un iceberg, pero el iceberg es todo, miles de personas, trabajando de verdad. Vamos a investigar. Quizá para algunos el programa pueda ser más aburrido o no. Me da exactamente igual, porque lo que quiero es investigar esa noche, a tumba abierta, con los medios que tengamos. No importa tanto lo que se emita, que por supuesto, cadenaser.com y ikerjimenez.com darán el espectáculo en streaming. ¿Os imagináis? Con vuestros vídeos, con vuestras fotografías en tiempo real. Eso es algo increíble, eso nunca ha pasado. Pero lo que queremos es investigar si existen los ovnis y si les da a la inteligencia que hay detrás de los ovnis por pasar cerca de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros mares, de nuestras playas, de nuestros campos, hay más oportunidades que nunca de pillarlos infraganti. Y eso yo creo que es absolutamente mágico. Comenzamos nuestro repaso semanal por la información del misterio en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde dentro de poco se podrá ver la momia de un sacerdote de Imhotep. Esther Pons, del museo, nos cuenta quién era este personaje. En este caso, esta momia es la de el sacerdote Nespamedu, que fue, esta momia entró en el Museo Arqueológico en el año 1925. Es una momia, de una persona que tiene alrededor de unos 55 años, 60 más o menos, y está cubierta por varias capas de lino y decorada con cartonajes. En principio son 5, un cartonaje dorado, policromado y dorado. Y lo que hemos hecho es llevarla al Instituto de Restauración. La restauración ha consistido en la limpieza mediante aspiración, el reintegrado de las roturas y el consolidado de las vendas y el sudario, además de la cobertura de las zonas más deterioradas con tul de seda. El cuerpo del sacerdote fue vendado y recubierto con cera de abeja y resinas aplicadas en caliente, y se sabe que con las manos, ya que se conservan algunas huellas en la superficie. ¿Pero en qué época vivió y cómo llegó hasta el Museo Arqueológico? Vivió en época tolemaica, más o menos sería entre el 332 y el 30 antes de Cristo, y había sido encontrada en Saqqara, aunque exactamente no se sabe en qué lugar de Saqqara. Y la de 1925, don Ignacio Bauer al Museo Arqueológico Nacional. Y miramos hacia el espacio porque la sonda Cassini nos ha traído sorpresas esta semana. Los astrónomos se quedaron de piedra al ver una imagen de Pan, una de las muchas lunas que orbitan alrededor de Saturno. Hasta ahora no había podido ser fotografiada, ya que estaba oculta dentro de los anillos del planeta, pero lo que más ha sorprendido a los estudiosos es que su forma recuerda a la de un ovni. Junto con Atlas, otra luna de extrañas formas, miden apenas unos 20 kilómetros de polo a polo y tienen un extraño abultamiento en sus zonas ecuatoriales, lo que les confiere el extraño aspecto de platillo volante. Hace unos días la policía brasileña detuvo a 3 personas que habían secuestrado, asesinado y descuartizado a varias mujeres para después hacer empanadas con ellas. Las investigaciones comenzaron cuando utilizaron una tarjeta de crédito de una chica desaparecida. Al llegar a la vivienda de Jorge Negromonte se encontraron con un libro que había titulado Revelaciones de un escritor. La policía acabó en el patio y se encontró con los restos mortales de 2 mujeres, aunque se sospecha que acabaron con la vida de otras 5. Al parecer, pertenecen a una secta. Este trío de caníbales, un hombre y 2 mujeres, pertenecen a una secta denominada El Cartel, que se ha impuesto como misión purificar el mundo y reducir la población de personas malas. El trío de caníbales admitió haber captado a las mujeres con promesas de trabajo. Y en Grecia, un equipo de arqueólogos ha descubierto una parte desconocida de la corte Paladión de la antigua Grecia. En este lugar, que funcionó en Atenas desde el siglo IV a.C. hasta el periodo romano, juzgaban homicidios accidentales.
El edificio estaba formado por una galería en forma de 3 lados, donde descubrieron numerosos trozos de urnas y la base de un podio que estaba apoyado sobre 4 patas de león, que era donde se sentaba el presidente de las sesiones. A poca distancia de la corte Paladión se encontraba la corte Delfinio, que juzgaba los homicidios justificados, es decir, los cometidos en casos de adulterio o en tiempos de guerra. Pero ¿cómo se realizaban aquellos juicios? Eugenio Gómez, que es arqueólogo y licenciado en Filología Clásica, nos lo cuenta. El sistema ateniense de juicios se basaba en una norma, que uno podía juzgar y ser juzgado, y por lo tanto los ciudadanos podían votar respecto a otros ciudadanos. Y eso lo hacían mediante unas urnas de piedra en las que iban depositando votos, en general metálicos, que eran preparados para el sí o el no, 2 urnas paralelas, en las que iban depositando los votos, los síes en un lado y los noes en otro. Y luego se contabilizaban, por supuesto. Eso es muy interesante, porque lo que se puede ver en Atenas ahora, que tienen en el Museo del Ágora, justo debajo de la Acrópolis, son los votos, hay una urna también, el sistema por el cual elegían a los jueces, pero ya no se puede ver en ningún sitio, porque no hay un monumento antiguo en Atenas que pudiera recibir las visitas. Es todo. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. La historia que protagoniza esta noche, la increíble historia de esta noche, comienza realmente en 2003. Un programa de televisión de Dinamarca recibe una curiosísima información. Una información cuyos tentáculos de alguna forma desbrozamos todavía hoy, 9 años después. Hay una mujer, una de tantas, que asegura que ha tenido una serie de visiones, unos fragmentos, una especie de película no conexionada donde aparecen cosas como de otro tiempo. Ella está convencida de que son recuerdos de algo que vivió, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Esta mujer habla en un principio de una serie de visiones de una ermita concreta, al final de un sendero. Se ve como una niña, pero no es ella. Es como si ella misma hubiese sido otra persona en algún momento de la antigüedad. Las visiones de esta mujer son muy precisas, no son cosas difusas ni nebulosas, son claras como la piedra de un molino situado al lado de un río. Y después, muy importante, una palabra: Nieva, Virgen de Nieva. Lo asombroso es que los datos irán poco a poco en una cascada que iremos ahora comentando con todos vosotros, datos muy precisos. Pero esta mujer llega con toda esa información y con un resumen está segura que ha vivido en algún lugar muy lejos de Dinamarca. Podemos decir ahora que si la investigación es óptima, a unos 2.450 kilómetros de su pueblo natal, y sobre todo que toda la información que le está llegando, si es que se corrobora, primero es inaccesible, habla de hechos, de sucesos, habla de una aldea española, concretamente de La Rioja, y de 1850. Antes de que os comente muchas más cosas, Javier Pérez Campos, que acaba de llegar de este lugar y que tiene toda la información y que es una historia digna, de una serie, de una película, de lo que queráis poner, increíble. Todo empieza con esta historia en Dinamarca. Un programa de televisión y alguien angustiado que dé esta información. El equipo se pone a investigar. Al parecer el aceite, un molino, aceite, olivos, indicó que había que investigar por la zona de Andalucía. Pero ahí no estaba la clave. Los siguientes datos fueron mucho más precisos, pero nadie sabía ni tenía acceso, hablamos del 2003, a cosas tan precisas, tan concretas. ¿Era una broma? ¿Era una locura? ¿Era azar? ¿Era casualidad? ¿O esta mujer recordaba algo que era propio de otra vida? Quiero que escuchéis a esta mujer, a Jette Toft. Hemos hablado con ella, la hemos localizado en Dinamarca. La historia es sorprendente como pocas. En este corte, en la entrevista que le hace Javier Pérez Campos, da una información muy importante, una clave. Os pido casi lápiz y papel, porque hay un nombre, un apellido, nada común. Y lo da.
y le viene en esas visiones tan precisas, en esa especie de sueños lúcidos. Escuchamos. Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije, y era correcto. The next name, Beamonte, I said, and it was... Beamonte, ¿correcto? ¿Por qué correcto? Beamonte, nada habitual, y menos en ese pueblo, en la actualidad de La Rioja, en ese recoleto lugar llamado Autol. Y allí ha llegado Javier Pérez Campos. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú que también estarás trabajando a tope, al máximo en toda la maquinaria en Alerta OVNI 2012, pero esto es otro tipo de alerta, otro tipo de historia, alucinante como pocas. ¿Quién es esta mujer? Fue un viaje, como dices, alucinante porque no fue solo un viaje físico, ¿no? Fue casi también un viaje espiritual por toda la gente que hablamos y que sus vidas de alguna forma casi habían cambiado por completo cuando la habían conocido. Con esta visita, ¿no? Porque sí. Esta mujer se traslada a este pueblo, pero nos vas a contar cómo. Primero, ella es una mujer normal, que tiene una vida normal y que tiene esa especie de visiones y se pone en contacto con este programa. Sí, es una mujer completamente normal que desde los 3 años, cuando ella tenía 3 años, empieza a tener una serie de recuerdos en su memoria que no debería tener porque son cosas que ella no ha vivido y tiene ahí como una especie de película que ha visto y cuyos fragmentos se han olvidado por el paso del tiempo. Esa es un poco la idea que ella nos ha transmitido esta noche durante la entrevista. Esta mujer nació en Dinamarca, Jette Toft, no tenía ningún contacto con el mundo espiritual, al menos reconocido, hasta que llega el programa Strix, del canal Strix, que es al estilo un poco Cuarto Milenio, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de reportajes especiales para investigar el tema de la reencarnación. Y es entonces cuando ella decide ponerse a prueba y pensar, oye, pues quizá esta sea una posibilidad de investigar cuál es mi pasado y pueda tener algo que ver con esto. Quiero que imaginéis, Javi, si me permite la audiencia, una escena que me parece tremenda. ¿Es cierto? Y vamos a tener ahora al alcalde, al que fue alcalde del 2003 del pueblo, que yo creo que es un lujo contar con él, porque él vivió todos estos hechos, que no son una película, que ocurrieron de verdad. Esta mujer da datos tan convincentes que llegará al pueblo en un coche con cristales tintados, encapuchada en ciertos momentos para que no pueda tener ningún contagio, ninguna información. O sea, nos suena a película de espías casi, pero es que daba un dato más, daba un nombre de un antiguo alcalde de cuando era niña ella, en esa especie de visiones. Sí, ella habla de Gerardo González, el alcalde que debía estar en la época de 1850. Ella no sabe concretar el dato exacto, pero sí que sabe decir ese año, alrededor de 1850, y lo curioso es que tampoco llega a dar nunca el pueblo de España, solo sabe que es España, que están esos molinos, y es a través de esos datos, sobre todo el de la Virgen de Nieva, con los que el propio equipo del canal Strix llega a Autol. Cuando esta mujer llega a España, ella no sabe siquiera a qué pueblo va a llegar. Ella no sabe a qué pueblo va. No se le dice nada del pueblo, por lo tanto, no tiene ni idea de cómo es, ni de las descripciones, ni de sus calles, es decir, no tenía absolutamente ningún dato del lugar al que iba. Vamos a escuchar más momentos, más escenas, porque la escena tremenda es cuando acude con 5 personas de este equipo de televisión a ese pueblo que tiene todas las coordenadas de una larga investigación. Virgen de Nieva tiene algo que ver, el molino tiene algo que ver, tiene que ver un Gerardo González que efectivamente fue alcalde en esa época remota, pero claro, encima ya dio un nombre nada habitual, que a nadie le sonaba, Beamonte. Escuchamos de nuevo a esta mujer protagonista de esta historia sencillamente indefinible. Yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias y algunos nombres. Mi propio nombre, el nombre del alcalde y algo de cómo hacer aceite de oliva. Eso es poco. Da datos concretos del paisaje. Por cierto, me comunica Noel Calero, línea interna con Fermín Agustí y Carlos Largo. Esto es un solo dato, que AO 2012 es trending topic
Gracias a todos, porque eso significa el eco que está teniendo en momento real lo que estamos comentando. No os preocupéis, vamos a centrarnos en la reencarnación y después, si os parece, a partir de las 3, todos vuestros mensajes, vuestras dudas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por qué hay que escribir ese mail o no, luego comentamos todo, ¿os parece? Pero gracias, Trending Topic AO 2012, a los pocos minutos de nacer en las ondas. La fuerza, una vez más, vuestra y de la cadena SER. Esta mujer da datos, Javier, compañero, da datos muy concretos y creo que hay algunas figuras que le llaman mucho la atención. Llega a este lugar, llega a Utol, llega en este coche, esto no es mito, ¿y qué es lo que pasa? Pues llega con las lunas del coche totalmente tintadas, como decías, para que no hubiera ningún tipo de autosugestión cuando ella viera los paisajes. Ellos intentan que cuando se planta delante de un edificio o delante del pueblo de Utol, por ejemplo, desde lo alto de una montaña, ellos puedan ver la primera impresión. Por eso va también totalmente encapuchada y graban absolutamente todos los gestos que esta mujer vive realmente. Lo primero que hacen además es contratar a una traductora de inglés para que pueda comunicarse con los habitantes del pueblo de Utol. Que has hablado tú con ella, Javier, y creo que es la historia que más le ha sorprendido de su vida, vamos. Sí, porque además se la plantearon de una forma también de película de espías. Le decían que era un trabajo que ella tenía que aceptar, pero del que no podían contarle prácticamente nada. No querían contarle demasiados detalles, quizá por miedo a que le sonara una historia extraña, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cuando esta mujer llega al pueblo de Utol, la bajan del coche y empiezan a hacer un recorrido por el pueblo en el que ella es la guía. En todo momento el equipo del canal Strix parece estar poniendo a prueba a esta mujer. Parecen adoptar una actitud completamente escéptica ante lo que pueden estar viviendo, ¿no? Y bueno, esta mujer es la que empieza a guiar a la gente de Utol incluso, por todo el pueblo, y empieza a señalar lugares, a recordar vivencias en sitios concretos, y empieza a hablar también Iker de algo, de un elemento como muy característico que a ella no se le había olvidado todavía. Eran unas gárgolas. Se pasa casi todo el trayecto hablando de unas gárgolas que ella recordaba en un lugar en el que había sido muy feliz, había mantenido una infancia totalmente feliz, pero que no era el lugar donde ella había vivido. Ella decía haber vivido cerca del río, al lado de un molino. Ella da datos de su vida concreta. Dice que es hija, o si no tengo mal entendido, de alguien que trabaja en ese molino, y que hay unas gárgolas, unas figuras muy características en esa zona. Y aún todavía sin quitarse la capucha, ella habla de toda esta información en un pueblo que no sabe cuál es, no sabe dónde está. Hay un momento, Javier, en el que ella reconoce, se emociona y empieza a dar datos cada vez más concretos, más definidos, y como que siente que está en ese lugar de las visiones. Escuchamos otro documento sorprendente de esta mujer, Jettoft, de Dinamarca. Fue un sentimiento muy especial. Nunca he tenido un sentimiento así. Me sentía impresionada, conmovida, muy emocionada, afortunada, y a la vez las lágrimas caían de mis ojos. Fue muy extraño, y al mismo tiempo, cuando pude ver todo lo que había descrito en la entrevista, fue muy raro. Javier, las piezas, por increíble que parezca, empiezan a encajar. Esos datos, Gerardo González, esa época, esas fichas temporales, esas gárgolas, esa Virgen de Nieva, todo empieza de verdad a salir a flote. Estaba hablando de una serie de informaciones, imagino, luego hablaremos de eso, a las que casi nadie tenía acceso, menos en Dinamarca, no había ninguna conexión, nunca había estado en la región, y la gente, imagino, que se empieza a sorprender, pero seriamente. Claro, y además yo creo que aquí Jet, en esta parte de la entrevista, ella da una de las claves de todo este caso, porque ella misma es la primera sorprendida en todo este asunto. Es decir, ella va a un pueblo que no conoce de nada, y nada más bajarse de un coche
es capaz de guiar a varias personas como si hubiera vivido allí hace unos años, como la persona que ha pasado unos años en algún lugar y vuelve un tiempo después y empieza a recordar y a revivir su infancia y esos momentos que ha vivido allí. Uno de esos momentos en los que ella se emociona, se le pone la piel de gallina y llega a llorar totalmente conmovida, es cuando se planta delante de un edificio. Ese edificio actualmente es una panadería muy conocida en el pueblo de Autol, que tiene una fachada como de ladrillo, antigua, con unos balcones bastante bonitos, y cuando ella se pone allí empieza a llorar totalmente conmovida. La gente la ha dejado delante, la ha dejado caminar sola, se alejan de ella por miedo a contaminarla o a poder transferirle algún tipo de información, y cuando todos alzan la vista al tejado de ese edificio quedan completamente asombrados, porque este es coronado precisamente por 2 gárgolas. Imaginamos al archivero, al cronista, cuando corrobora y comprueba y busca que ese Gerardo González no es fantasía, Javier, sino que existe y era alcalde de Autol. Sí, eso es un trabajo que se realizó unas semanas después de que ella estuviera allí, porque no se pudo coordinar todo a la vez, como es lógico, y de pronto, cuando esos datos empiezan a salir a la luz, la gente se queda totalmente asombrada. El dato de Gerardo González, alcalde en 1850, es cuanto menos asombroso, pero es que hay muchos más, y tenemos aquí, encima de nuestra mesa, pues esos documentos oficiales e históricos que parecen corroborar una vez más la historia de esta mujer danesa que decía haber vivido en el pueblo de Autol. Y que daba un nombre muy concreto. Pero antes de saber más y antes de hablar incluso con Valentín Jiménez, que asistió de forma privilegiada a toda esta escena, que parece increíble, pero que es real, que ocurre, alguien a casi 3.000 kilómetros llegaba con una historia que ni siquiera imagino que los lugareños podían conocer, una historia de 150 años antes, pero ocurren cosas como edificios concretos, describir edificios como estaban antes y que luego, yendo a los archivos, resulta que estaban así. Escuchamos de nuevo a esta mujer del misterio, la señora Toft. Podía reconocer algunos de los olivos y cuando los tocaba los reconocía de cuando era pequeña, y fue muy especial deslizar mi mano por el árbol y pensar: he hecho esto antes, en el mismo sitio y en el mismo árbol. Javier, estamos imaginando la escena, pero es que hay algo importante. Llegan a un edificio y describe elementos que la gente no conocía, da datos que luego se corroboran, elementos que faltan, pórticos que estaban o que no estaban, verjas que estaban puestas o estaban en la época, cosas que no podían estar a su alcance, tan detalladas, tan precisas, de un lugar pues recoleto y maravilloso como Autol, pero que vamos, no están al alcance de todo el mundo, y menos en 2003. No, e incluso tenemos que decir, Iker, que en 2012, yo antes de salir de viaje hacia allá intenté conocer un poco más de la historia de este pueblo, y tengo que decir que incluso hoy es complicado acceder a imágenes de todos los lugares y edificios de este pueblo. Por tanto, en 2003 debemos imaginar lo difícil que debió ser, más aún cuando no se sabía ni el lugar al que se iba. En este caso, ella tenemos que imaginarla otra vez encapuchada, bajando de nuevo de ese coche con las lunas tintadas, volviendo a ponerse delante de un lugar que ella no sabe cuál es, y volviendo a ponerse a prueba de alguna forma ante las cámaras de este programa y ante las gentes de este pueblo. Cuando de repente ella se baja la capucha, ve que tiene delante una ermita. Es la ermita de la Virgen de Nieva. Y este es un dato también bastante curioso, porque ella, antes de viajar a Autol, había hecho también una serie de dibujos de cosas que le habían venido a la cabeza. Ella había dibujado previamente todo esto. Sí, ella había dibujado algunos edificios concretos. Unos dibujos que algunas de las personas con las que hemos hablado, por ejemplo la traductora, tuvo acceso a ellos y nos ha corroborado el detalle que tenían, como si prácticamente los hubiera dibujado estando delante de ellos. El ejemplo es este, la ermita de la Virgen de Nieva es uno de los edificios que ella había dibujado y se corresponde completamente con un camino muy particular, con otra serie de características muy peculiares de esta ermita, y sobre todo se queda sorprendida porque hay un elemento que parece chirriarle. Ella dice: sí, yo recuerdo este lugar, lo recuerdo a la perfección, pero hay algo que no me encaja, y es un pórtico. Este pórtico que hay aquí delante no lo recuerdo, no cuadra bien con la imagen, con ese recuerdo que yo tengo.
tengo. Entonces todos se quedan sorprendidos y le dicen, bueno, es que ese pórtico lo hemos puesto hace escasos 10 años. Hay más elementos. Habla de infraestructura del pueblo, que no sabemos cómo podía conocer, que sepamos no hay ningún contacto, ningún espía desde Autol que le estuviese dando información. Tampoco era una historiadora que hubiese vagado por legajos y hubiese encontrado cosas que os van a sorprender tanto como las que vienen a continuación. Antes de eso, un detalle más. Ella, tan impresionada, llorando, creo que la escena es fuerte, o sea, la persona lo está viviendo profundamente, sea cual sea la verdad, y llega incluso a conectar con los más ancianos de Autol, personas que tenían un nexo, una conexión, quizá con aquellos tiempos que a ella le venían, en una población de Dinamarca, en el norte de Europa, a 2.500 kilómetros, como en retazos, como queriendo decirle algo. Escuchamos. Fue muy emocionante para mí conocer a la mujer más mayor de Autol. Entonces tenía 95 años. Y fue muy especial porque sus padres habían vivido allí a la misma vez que yo lo había hecho y estaba muy conmovida al verme. Así que cogió mi mano y mirándonos a los ojos, con lágrimas en ellos, y cuando me iba, dijo en español, de hoy en adelante iré a la iglesia cada día. Desde luego, la propia escena, el propio trabajo del equipo nos parece sorprendente. Es muy de la televisión nórdica, hacer este tipo de experiencias con personas que ven cosas, con personas que han ayudado a crímenes, por ejemplo, a resolver crímenes. Hay toda, y lo sé, la cadena, por ejemplo, de producción Nordisk es una de las que ha trabajado sin la vergüenza que hay aquí, por ejemplo, ¿no?, con investigadores psíquicos. Pero esto, dar estos datos, hablar de 1850, que en los legajos se encuentren nombres, compuestos y apellidos como ese del alcalde. Bueno, cuando llega un bombazo es importante, clave, es cuando se revisan legajos concretos en busca de esa clave. Beamonte, que no es un nombre nada habitual. ¿Qué se encuentra? Bueno, Carlos Cala nos lo lee, nos lo cuenta. Hay muchos más archivos e informes, pero son de este tipo y de verdad que nos dejan sin palabras, porque esos términos concretos y nada habituales, ya no existe ese apellido en lo que es el pueblo o la zona, ni es una raíz heráldica normal, pero sí en aquella época, al parecer, había personas muy concretas, tampoco eran muchas, muy concretas, unas niñas. Esto es increíble. Escuchamos directamente el acta y luego Javier nos da más datos. En el día 10 de enero de 1826, yo, don José Manuel López, presbítero con licencia del señor cura propio de su iglesia parroquial de San Adrián, bautizo solemnemente a una niña que nació el mismo día, entre 12 y 1 de la tarde, según declaró la comadre, a quien puse por nombre Nicanora, hija legítima de Luis Beamonte y María Pascual. Abuelos paternos Antonio Beamonte, natural de la villa de Vozmediano, y Josefa Borbón, natural de la ciudad de Alfaro, obispado de Tarazona, como también lo es el padre de la niña. Maternos Juan Manuel Pascual y Josefa Pérez, naturales de las villas de Quel. Fue su padrino José Martínez, de esta vecindad a quien advertí del parentesco espiritual y demás obligaciones de que damos fe. Un bautizo, Beamonte, unas niñas y 10 de enero, no está nada mal. Javier, ahí está la historia de unas chicas, porque parece que hay varios elementos. Aparece sin lugar a dudas, aunque ese apellido de alguna forma morirá poco después, Beamonte. Sí, este es la partida de bautismo de Nicanora Beamonte, pero Jet decía que se llamaba, o que recordaba haberse llamado María Beamonte. Lo sorprendente, Iker, cuando la gente, tenemos que imaginar en esos archivos parroquiales, investigando desde 1700 casi todas las partidas, una a una, hasta que llegan a esta, Nicanora Beamonte, les deja sorprendidos el apellido. Pero ¿qué ocurre cuando 2 años después, 14 de septiembre de 1828, aparece una nueva partida de bautismo cuya protagonista, entre comillas, es precisamente María Beamonte? Una cosa más, ¿por qué no escuchamos a Víctor Ruiz Soldevilla, Javier? ¿Quién es? Sí, Víctor Ruiz Soldevilla
pues es un historiador, un cronista de la zona, con el que estuvimos hablando también durante bastantes minutos, porque él, como cronista del lugar, tuvo que corroborar muchos de los datos que dio Jet durante su visita a Utol. Por ejemplo, algunos más de ellos, y que nos parecen bastante curiosos, es cuando Jet habla de que, con la boca pequeña, ella dice que recuerda haber ido a la escuela solo los domingos. Es un dato que a ella incluso le sorprende, porque, bueno, es bastante extraño, ¿no? Lo normal es ir de lunes a viernes, digamos. Pero es que esta persona, Víctor Ruiz, es el que, después de investigar y mirar sus libros históricos de aquella época, descubre que precisamente en torno a 1850, pues todos los pequeños, los jóvenes del pueblo, solo podían ir al colegio los hijos de los más pudientes. En el caso de Jet, si hacemos caso a su versión, ella era hija de un molinero. Y ocurre algo muy curioso. Precisamente los domingos, que es los días en los que se daba catequesis, los sacerdotes aprovechaban para que esos niños más desfavorecidos o más humildes pudieran tener acceso a otro tipo de conocimientos, tipo matemáticas, lengua, historia, y es entonces cuando se aprovecha los domingos para dar clase también a esos niños más humildes. Escuchamos al cronista oficial de la zona. Beamonte, en principio, es un apellido que no existe en este pueblo ni en esta zona incluso, no es de aquí, ¿no?, originario. Entonces eso nos puso un poquitín sobre aviso, en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando comprobamos en el libro de bautismo del ayuntamiento, de la iglesia, comprobamos que efectivamente en el año 1826 figuraba, concretamente el 10 de enero del año 1826, figuraba que había nacido una niña que se llamaba Nicanora Beamonte. Y poco después, María Beamonte. En fin, con esto se hace una buena novela, evidentemente. Lo que pasa es que ha ocurrido de verdad. Y bueno, para protagonista de esto, Javier, compañero, y quiero agradecerle el enorme esfuerzo, imagino, 2:31 de la madrugada. Allá viene un alcalde, en Autol, que es una próspera localidad de una zona que es maravillosa, además llena de leyenda, llena de misterio, llena de buen llantar, llena de grandes parajes. Seguro que hay mucha gente, el 9J, vigilando los cielos de toda esa zona que conocemos muy bien además. Pero allá viene un alcalde, Javier, presente en todo esto. Sí, es Valentín Jiménez, que estuvo presente en todo aquello y que fue además una de las primeras personas que descolgó el teléfono para ser conocedor de esta extraña historia. Yo creo que él nos puede contar muy de primera mano, porque además vivió con esta mujer todos esos trayectos que realizaron para ponerla a prueba y bueno, quedó bastante asombrado. O sea que asistió a toda esa escena que hemos comentado de un coche. Imaginad, por favor, si no nos equivocamos o no están mal nuestros datos, porque hay muchos protagonistas, la traductora, los cronistas, que acuden a esa investigación, muy bien montada, por cierto, por el programa danés, cristales tintados, capucha para no saber uno dónde se encuentran, ni tener ninguna información, y empiezan a surgir los datos. Yo no sé si los compañeros tenemos vía directa con Valentín Jiménez, que era alcalde de Autol, de esta localidad, en el 2003, donde todo ocurrió, donde todo comenzó, en el instante en que todo empezó. Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentín, ante todo, disculpas, muchísimas gracias por atendernos, pero creemos que era importante que tú, que fuiste autoridad en ese instante y estuviste presente en todo esto, pues hablase con nosotros. Así que muchas gracias por atendernos, Nada, es un placer, a vuestra disposición. Oye, Valentín, ¿esto es posible? Tú fuiste una de las primeras personas, como mando en el pueblo, que recibes la extrañísima llamada de un equipo de televisión danesa, que ¿qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Bueno, pues curiosamente estaba ahí en el despacho esta mañana y me comunica la chica que coge el teléfono habitualmente y dice que llama una señora me ha parecido entender que es de Dinamarca, está hablando en inglés, que quiere hablar con el alcalde. Y digo, bueno, pásamela a ver qué pasa. Y entre yo que hablo un poquito de inglés y ella nos pudimos entender y en fin, como que me decía que quería venir a Autol a investigar, a hablar, Digo, bueno, pues no hay ningún problema. Es un placer atenderla y efectivamente así fue. Se presentó un día con el equipo de televisión de Dinamarca.
la recibí en el ayuntamiento, me fue explicando todas las vivencias que efectivamente y con mucho detalle estáis dando aquí en el programa, y me ofrecí gustosamente a acompañarla a visitar el municipio, los sitios más emblemáticos y que ella parecía rememorar. Y bueno, fue una jornada bastante interesante y la verdad que yo nunca había pensado que la reencarnación podía existir, pero bueno, digo, una vez que te toca un caso de esto, y de bueno, pues la verdad es que algo debe haber. Valentín, una cosa muy importante, y gracias por contarlo con esa claridad, ¿no? Para que todos nos hagamos eco de esto. Aquí hay una cosa que ya de inmediato no concuerda muy bien. ¿Era ella la persona que te llamó, tú crees, o alguien del equipo de televisión? Porque, según nos comentaban, ella no tenía información de que iba directamente a Autol. ¿Pudo saberlo allí? ¿O sí que crees tú que era esa señora y tenía autorización o tenía conocimiento de que era ese el lugar? Sí, yo hablé con ella, y además fue ella la que se presentó y me dijo que la experiencia que tenía y que quería venir. Y de hecho, pues yo ahí la recibí en el ayuntamiento, iba ella, no me acuerdo si eran 2 o eran 3 personas del equipo de televisión, pero sí, fue ella la que se brindó a venir y recibí en el ayuntamiento. Y entonces ella, por lo tanto, sí que tenía alguna información, quizá contrastada por el propio equipo de investigación danés. Ella llega hasta ese punto, hasta La Rioja, y es como hemos contado, como nos ha contado Javier, Valentín, ella recuerda cosas, no solo nombres, sino situaciones de edificios que se corresponden con la realidad. Sí, efectivamente. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención que ella mencione unos apellidos que los habéis citado vosotros hace un momentito. Es un apellido que es Beamonte. Beamonte, después hemos podido contrastar que efectivamente existe en el historial de Autol, pero no en la actualidad. Es decir, es un apellido que ha desaparecido hace muchísimos años. Hace mención a un alcalde que aunque Autol tiene muy poca documentación histórica, pero sí se ha podido contrastar de que efectivamente existió en 1850, pero sí que además pudimos corroborar sobre el terreno, porque, como te he dicho anteriormente, me digné a acompañarla por los sitios más emblemáticos, y ella iba recordando cositas y detalles que evidentemente a mí cada vez me calaban más. Digo, bueno, aquí esto es extrañísimo. Y sobre todo el hecho fundamental fue cuando hubo 2 puntos fundamentalmente. Uno es cuando nos acercamos por la calle baja de Autol y llegamos a una casa donde existe actualmente y sigue todavía un horno de los artesanos de pan. Y es una fachada emblemática con unas gárgolas muy bonitas en el alero del tejado, y ahí nos damos cuenta de que ella sufre una transformación. Es decir, vemos que esa mujer algo comienza a experimentar, porque se queda allí ensimismada un momento, se emociona viendo la fachada de las gárgolas, y bueno, es algo que a nosotros la verdad se nos puso la carne de gallina. Después hay otro punto, que se llama el Cerro de Santiago, que es una zona alta de la localidad, desde donde se ve todo el pueblo, es decir, es un paraje muy bonito. También accedimos ahí, y ahí también experimentamos que ella algo anormal está sufriendo, algo anormal en relación al trayecto normal de la mañana. Vemos también que se emociona, empieza a sentir unas sensaciones totalmente diferentes. Entonces, la verdad es que nos sentimos extrañadísimos, de verdad, y emocionados realmente por el comportamiento de esta mujer. ¿Y no volvió nunca? No. Yo le he vuelto a perder la pista a esta mujer, ya no hemos tenido ningún contacto con ella. Pues fíjate qué curioso, Valentín, porque Javier la ha encontrado en Dinamarca y seguía recordándolo con la misma emoción, casi llorando al contarlo, y como una visión que ella tenía muy clara de la niñez. ¿En algún momento tú crees que puede ser una broma, un montaje, y todo eso se va convirtiendo en una verdad al ver a la mujer en acción y al ir dando esos datos que luego vais corroborando en los archivos? Bueno, si me dices esa historia del 2003 la extrapolamos ahora al 2012, pues podría decir, bueno, pues mira, pues es posible porque
Actualmente ya llevamos unos años que el ayuntamiento tiene una página web, internet, el tráfico de información que hay, podía ser, pero en aquellos entonces, en aquellos momentos, esa información no existía. Autor no tenía una página web, no tenía esa información en internet, es decir, que no había información para que ella pudiera repescarla allí en Dinamarca y contrastarla. Es decir, que yo creo que aportó datos que eran significativos y que yo creo que ella no había tenido fuentes para poder recabarlos, Valentín, ¿y esto cambia la percepción de uno? Es decir, ¿es un aldabonazo en las creencias también de uno? ¿Es la visita más extraña que tú has tenido como alcalde? Ah, sí, por supuesto. Pues te digo que yo era reacio a creer en la reencarnación y una vez que te toca una experiencia de este tipo dices, bueno, pues yo creo que algo tiene que haber. Algo tiene que haber porque una persona que vive en Dinamarca, que empieza a aportar una serie de datos que después pudimos contrastar en cuanto a lo de la Virgen de Nieva. Hay dos ermitas en Autol, una que es realmente la propia ermita de la Virgen de Nieva y hay otra que es una capilla que está excavada en la roca en una zona de cueva que se llama, con un puente romano, que a lo mejor ahí a ella pudo inducirle a error porque son dos capillas. Pero bueno, sí que la Virgen de Nieva tiene una ermita y la verdad es que se aportaron datos muy concretos. Oye, y una cosa, Valentín, ¿se ha sabido qué fue de esa niña, de María Beamonte, nacida en 1826, si no me equivoco? ¿Si hay una partida de enterramiento o está en algún lugar? No, hay partida de nacimiento, pero no consta que haya partida de enterramiento, de defunción. Entonces, lo normal es que desapareciera, no sé a qué edad pudiera desaparecer de Autol, pero no hay partida de defunción. Sí nacimiento, pero no defunción. Bueno, vaya historia más increíble, más maravillosa, y qué bien que Valentín Jiménez, alcalde de Autol en 2003, nos haya ayudado y haya sido un poco la voz del pueblo, que es fundamental en toda esta historia. Y seguramente nos veremos. Valentín, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos a estas horas en Milenio 3. Un abrazo para vosotros también y ha sido un placer. Ánimo. Igualmente, gracias. Adiós. Aquí la historia, Carlos Dargo. No sé si habrá variado la encuesta con toda esta información y quiero ahora saber, por supuesto, la opinión de nuestros compañeros. Pero, ¿la encuesta cómo va? Pues vamos a recordar esa encuesta en ikerjimenez.com. Hemos puesto la pregunta, ¿creéis en la reencarnación? Ahora mismo los datos Iker están así. El 58,9% de los votos opina que sí y el 41,1% que no. Hay una cosa que a mí no me encaja muy bien, o sea, que me parece extraña, Javier, en el asunto de lo que recuerdan algunos de los protagonistas de esta historia, de que ella no sabía dónde iba, y el hecho de que el alcalde recuerde que era ella la que llamó. Hay algo que no encaja, Javi, compañeros, Santi, Javier, ¿qué opináis de lo que habéis escuchado? Bueno, yo creo que el dato quien nos ofrecía el dato de que no sabía el pueblo al que iba era la propia Jet, y cabe la posibilidad, pensando bien, ¿no?, digamos, de que quizá él se le propuso llamar al lugar para hablar con alguien de ese sitio, pero sin ofrecérsele muchos más datos. Como decía además el propio Valentín, en aquella época, aun sabiendo que era Autol, poco podía hacer desde internet, ¿no? Pero bueno, parece que es un poco el secretismo con el que a la propia traductora le dijeron cómo iba toda esta información y no contar casi nada, ¿no? Parece que todo está envuelto como en una nebulosa, que también es extraña, pero que no entendemos muy bien tampoco el objetivo, si es que hay gato encerrado. Javier, Santi, con vuestro fino instinto, ¿qué opináis de todo esto? A mí me ha sorprendido mucho, de verdad, la rotundidad del alcalde en el 2003, persona reacia para estos asuntos, y que sin embargo dijo, bueno, yo viví todo eso. ¿Qué opináis? Bueno, a mí me ha causado una sensación de déjà vu, porque se parece en sus líneas maestras, evidentemente, a un caso muy clásico de la literatura de la reencarnación, que es el caso de Brida y Murphy. No sé si muchos de nuestros oyentes lo recordarán, pero en 1952 un psicoterapeuta de los Estados Unidos, Morey Bernstein, somete a hipnosis a una mujer que se llama Virginia Tighe y de repente empieza a recordar una vida anterior en Cork, en Irlanda, en el siglo XIX. El caso es que
A raíz de la emergencia de esta información, se movilizan un montón de periodistas, de investigadores, ella misma, para ir hasta Irlanda, visitar el pueblo. Se reconocen muchos de los elementos básicos que aparecían en esas regresiones hipnóticas, donde Virginia Tighe estaba recordando su vida anterior con el nombre de Bridey Murphy, y la historia saltó a un libro, se llamaba In Search of Bridey Murphy, que fue un bestseller en fin, muy importante en los Estados Unidos de los años 50, y que quizá haya sido traducido en Noruega, no lo sabemos, pero quizá haya sido traducido en Noruega y haya inspirado también parte de esta investigación, porque se parece mucho. Es decir, la historia de una mujer que recuerda una vida anterior en el siglo anterior y que de repente viaja a un pueblo exótico lejano para tratar de reconciliarse con sus memorias. Santi. Pues la verdad es que el caso es impresionante y desde luego efectivamente se parece a muchos otros clásicos de la literatura de este tema. En cualquier caso, el fenómeno es muy interesante y muy digno de estudio. Yo recuerdo que Carl Jung escribía en uno de sus libros una experiencia que tuvo con un lama tibetano al que le preguntaron: bueno, pero ¿ustedes por qué creen en la reencarnación si nadie ha vuelto para explicar qué pasa después de la muerte? Y entonces el lama se sonrió y dijo: ¿cómo que nadie? Ha vuelto todo el mundo. Pues en cierto sentido, lo único que nos podría chocar o que podría hacernos desconfiar de este caso es que se trate de una adulta, porque realmente los casos más impresionantes, y hay miles estudiados, no estoy exagerando ni un poquito, miles de casos estudiados, se producen precisamente entre niños de corta edad, niños entre los 2 y los 7 años, que también son capaces de dar un nivel de detalle de sus anteriores vidas que, en el caso precisamente de tratarse de criaturas absolutamente inocentes, es muy notable, y en los casos que se ha comprobado, pues absolutamente sorprendente. Pero aquí hay cosas que de verdad, hay unos dibujos, hay un equipo que se encarga de la investigación. Al parecer, Javier, los tiros iban hacia Andalucía, o sea, hay un equipo de producción que intenta cotejar los datos y acaban en Autol, sea ella quien llame directamente, quien le obliguen a llamar para saber la investigación o no, sea como sea, acaban allí, en ese momento y con esa parafernalia. Y van recuperando, digamos, retazos de la historia. Pero como decíamos, el momento culminante es cuando se descubre que hay partida de bautismo no solo de Nicanora Beamonte, sino de María Beamonte. Pero no hemos logrado saber nada de esa niña, de su vida, de qué pasó. Ni siquiera los cronistas con los que has hablado y archiveros han logrado seguir la pista de esa niña, que sería alucinante. Claro, imagen es imposible, mediados del siglo XIX, pero sería alucinante saber algo más. Sí, ha sido una labor bastante importante la de la documentación que han hecho. Por ejemplo, Víctor Ruiz Soldevilla ha buscado también no solo a las niñas, sino a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, y corrobora de casualidad una de esas sincronicidades. Tiempo después, Víctor se había olvidado de toda esta historia, y haciendo otras labores descubre un nombre, de nuevo ese Antonio Beamonte, en unos legajos donde se habla de que este hombre era un molinero de la zona. Antonio Beamonte era el abuelo paterno de estas dos niñas, María y Nicanora. Pero es que otro dato muy curioso es que en esa época, en 1828, cuando ellas nacen, los Beamonte que hay allí son prácticamente ellas dos, el padre y los abuelos paternos. Poco después todos desaparecen, se pierde la pista de estos Beamonte, y precisamente por esa razón no es un apellido que haya, digamos, cuajado en la actualidad, no es un apellido habitual allí, de hecho ni siquiera es un apellido que se haya visto en muchísimo tiempo. Nadie lo recordaba y han tenido que recurrir a esos archivos antiquísimos para poder ser conscientes de que efectivamente existió ese apellido. Ella recordaba retazos de su vida, escenas, los olivos, los lugares, las gárgolas, la ermita de la Virgen, los nombres del alcalde, la profesión de su padre, lo del colegio, pero no su vida de adulta. O sea, la transmisión que había se cortaba en cierto momento. No se sabe por qué murió, dónde murió, si tuvo hijos, nada, ¿no? No se sabe absolutamente nada. Se ha buscado en esos legajos del pueblo, pero no ha aparecido nada. Es decir, se le pierde la pista muy pronto, no hay partida de defunción, no se sabe por qué emigra del pueblo, y bueno, Jet decía que
María Viamonte, si realmente fue ella, había vivido durante bastantes años. Ella recordaba sobre todo su infancia, únicamente su infancia en el pueblo, al lado del río, que recordaba que era un río de aguas bastante frías, al lado de un molino con esa humedad y poco más. Es decir, que ni ella ni los propios investigadores que han estado siguiendo a fondo el caso han podido saber más de estas dos niñas. ¿Y por qué Beamonte, ¿no?, con ese nombre? ¿Os imagináis, compañeros, que precisamente en Dinamarca siga la pista, que hay una especie de genealogía o transmisión por genealogía de esta historia, que esté reviviendo cosas de casi Javier a nivel genético de otras vidas? Porque de verdad me parece sorprendente, porque pensar en el otro ámbito, en el de la broma, bueno, no sé muy bien para qué o con qué objetivo hacer todo esto. Y otra cosa, la reencarnación, que yo no sé qué papel juega en el ámbito de nuestras religiones. En otras es una cosa cotidiana, pero en la nuestra, y tú has indagado, has hablado con Antonio Piñero, con especialistas, tampoco se sabe muy bien en qué instante la reencarnación pues como que se aparta absolutamente como posibilidad, ¿no? Pues la aproximación a este tema es bastante contradictoria y surgen muchos debates a ese respecto. Al parecer, bueno, evidentemente la religión judía, de la que parte el cristianismo, no contempla la reencarnación, pero hay algunas frases en el Nuevo Testamento que son un poco ambiguas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay un momento en el que el evangelista pone en boca de Jesús ese interrogante de ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Todos esos nombres, en el momento en el que Jesús formula esa pregunta, ese interrogante, son personas que ya han muerto. Por lo tanto, que le vean a él como una encarnación de esos personajes está hablando de que hay cierta creencia en este asunto. Pero fíjate, le he preguntado, como tú muy bien decías, a Antonio Piñero a ese respecto y sobre todo incidiendo en si los primeros cristianos, casi los compañeros de Jesús, creían o no en la reencarnación, y él ha hecho esta reflexión. Yo creo, sinceramente, que no afectó la idea de la reencarnación en las primeras comunidades cristianas, y si es que pensamos en la constitución del cristianismo en los siglos I y II. Que yo sepa, el corpus, el cuerpo de literatura cristiana de constitución de los siglos I y II es relativamente limitado, y yo creo que lo conozco bien y no tengo ahora mismo en la mente absolutamente ni un solo texto claro en que ningún cristiano hasta bien entrado en los finales del siglo II, digamos hasta el 190 o el 200, defienda claramente la reencarnación. Lo único que se podría decir es sí es posible que algunos luego considerados herejes, como los gnósticos, pudieran haber filisteado también. Bueno, pues yo que he hecho he editado los documentos gnósticos descubiertos en Ahmadi, que he hecho un índice analítico de todo, las ideas gnósticas que se encuentran en esos documentos cristianos y judíos, pues realmente el papel de la reencarnación prácticamente no desempeña absolutamente ningún, función relevante. Hemos preguntado también a personas como Manuel Martín Loeches y nos han dicho, bueno, pues lo que ya esperábamos. En el ámbito del cerebro y la ciencia esto es imposible, es un fallo del sistema, un error del sistema. Pero ¿por qué el error del sistema puede tener tanta precisión, tanto azar? Sin embargo, como siempre en otros países hay personas, algunos fallecidos ya, que dedicaron su vida a investigar desde el ámbito casi científico o científico, no lo sé, Santiago, este tipo de casos de niños y personas que daban datos concretos que luego se corroboraban. A mí, desde luego, el caso de esta historia, el caso de Autol, o es alguien que hace una broma de algún tipo, teniendo acceso, pues bien por historiadores, a esos datos tan concretos, o si no, no lo puedo entender. Sinceramente, se me escapa, no lo entiendo, no lo concibo, aunque todo es posible, evidentemente. Pero ha habido grandes investigadores, en silencio incluso, y compilando miles de casos en tiempos muy recientes, Santi. Pues sí, en 2007 nos dejaba Ian Stevenson, que posiblemente haya sido el mayor experto mundial de la historia en el tema de la reencarnación. Un biólogo que ha dedicado 40 años de carrera a investigar este fenómeno. Investigó cerca de 3.000 casos, por eso decía miles de casos, y centrándose sobre todo en los niños. Él había descubierto que, primero,
evidentemente como testigos le resultaban mucho más fiables y por otra parte pues las posibilidades de fraude eran muy remotas, y por otro lado descubrió un fenómeno, descubrió un patrón y una tendencia que nos cuenta él mismo en las palabras que dejó antes de abandonar este mundo. Bueno, desde el punto de vista científico sería absolutamente imposible, porque no se asume que haya habido vidas pasadas, entonces no habría. No, esta no es la información, este es Manuel Martín Loeches, Sí, otro científico, otro investigador. Yo resumía más o menos lo que nos había contado, porque era muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que son simplemente errores neuronales que provocan esas imágenes y que están más cerca de lo patológico. No sé si tenemos ya las palabras de Stevenson. Individualmente los casos de estos niños pequeños no parecen ser fuertes, pero cuando los miras como un conjunto, te muestran una cierta uniformidad, una edad muy temprana y la tendencia a olvidar cuando tienen 7 u 8 años. Recorrió miles de kilómetros por todo el planeta buscando estos casos. Además, llegó a la conclusión de que esa pauta que había descubierto, empezar esos recuerdos tempranos a la edad de entre 2 y 4 años y desvanecerse prácticamente por completo a los 7, era muy general. Él calculaba que para los 3.000 casos que había estudiados debían de habérsele escapado por ser tomados simplemente como fantasías o como ocurrencias de niños, miles y miles más, que aquello era la punta de un gigantesco iceberg. Desde luego, él lo miraba desde un punto de vista completamente científico. Publicó sus descubrimientos y sus trabajos en revistas de todo el prestigio, comprobado sus datos y revisado sus artículos por científicos de enorme prestigio que asesoran a esas revistas, y la comunidad científica fue absolutamente unánime en cuanto a la impecabilidad de sus trabajos. No ya así de sus conclusiones, que fueron tomadas con bastante más frialdad. En cualquier caso, él apuntaba a la reencarnación, como dicen sus propias palabras, solo como una posibilidad. Para los casos más fuertes, la reencarnación es la mejor explicación, pero no la única. No tenemos casos perfectos, por lo que nunca diría que tenemos evidencias de ella. Pero creo que la reencarnación hay que tomarla seriamente como una posible explicación. Es muy curioso, Santi, porque hay una clave que vemos que pasa con otros muchos fenómenos, las visiones, eso de que se disuelvan las cosas a los 7 años. Parece, Javier, que es la barrera de los 7 años, la frontera, ¿no?, entre dos mundos, un mundo que desgraciadamente se contagia de racionalidad, de materialismo, de lo que es posible e imposible, y quizá hasta ese umbral todo es posible, y por eso la mente es receptiva, la mente conecta con otras cosas. Es lo que, en fin, en nuestra piel de toro llamamos el uso de razón, ¿no? Cuando un niño alcanza el uso de razón, parece que ya se desconecta de esa etapa anterior y se le borran muchos de esos recuerdos. Por eso resulta muy difícil rastrear o investigar este tipo de asuntos cuando no hay hipnosis regresiva de por medio, porque ese es el conducto, el mecanismo que se utiliza para los adultos. Cuando alguien quiere recordar una vida pasada, se utiliza la hipnosis regresiva, y así nos hemos encontrado con situaciones, en fin, tan alucinantes como la de Raymond Moody, que es, en fin, mundialmente conocido por sus investigaciones en las experiencias cercanas a la muerte, que un buen día decidió aplicarse él mismo la terapia regresiva para, en fin, explorar sus vidas pasadas, y terminó, en fin, llegando a enunciar hasta 9 vidas anteriores, desde que era un protohumano, decía él, en África, hasta su última encarnación como artista oriental antes de convertirse en el mundialmente famoso Raymond Moody, ¿no? Eso lo decía Raymond Moody, ni más ni menos. Sí, enunció 9 vidas, nada menos, ya te digo, como obrero, como esclavo, como mártir arrojado a los leones en Roma, como noble en Roma, en fin, llegó a escribir un libro incluso con esas memorias. Por cierto, Iker, que Stevenson, después de muerto, está realizando un experimento muy ambicioso sobre reencarnación, y es que dejó en su despacho de la Universidad de Virginia un archivador cerrado por el candado de combinación más complicado que pudo encontrar. Memorizó esa
combinación de tal manera que casi formaba parte de su ADN. Y dijo, si tengo razón, algún día alguien volverá, un niño, un joven, y abrirá a la primera este cajón. Wow, eso es buenísimo, ¿eh? Sí, eso es buenísimo. Y aquí entramos en la, bueno, vamos a decir así, en la física o en la lógica interna del fenómeno de la reencarnación. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero hay cierto consenso al respecto de que ese periodo intervida entre la muerte y tu regreso a esta existencia, pues varía más o menos entre los 30, 40 años hasta los 250 años, ¿no? Muchos vuelven al cabo de ese poco periodo de tiempo y eso permite, por lo tanto, una investigación más cercana. Fíjate, hay una experiencia que no me resisto a compartir con vosotros porque es casi también novelesca. Un miembro del Departamento de la Policía Científica de Curitiba, en Brasil, que se llama João Alberto Fiorini, en fin, él trabaja con huellas dactilares. Él se encontró con un tema increíble, ¿no? En la literatura espiritista descubre un caso del año 35 de una niña que bueno, tiene recuerdos de una vida anterior